¿Y si aquello que interpretas como una falla interior no fuera una ruptura, sino un agotamiento profundo que se ha acumulado en silencio? ¿Y si ese cansancio que no se va con el descanso físico tuviera más que ver con la forma en que has aprendido a vivir, a creer, a resistir, que con una debilidad personal? Según algunas experiencias humanas ampliamente descritas en textos espirituales y reflexivos, existe un cansancio que no se manifiesta en el cuerpo, sino en el sentido. Un desgaste que no se diagnostica, pero que se siente. Un peso que no siempre proviene del sufrimiento visible, sino de la constancia de sostenerlo todo sin pausa. Ciertos relatos antiguos sugieren que las personas más comprometidas, las más responsables, las más fieles a su propósito, suelen ser también las que más callan su fatiga, no porque no duela, sino porque han aprendido a seguir adelante, incluso cuando el alma ya no responde con la misma fuerza. Algunos estudios contemporáneos indican que el ser humano puede soportar el dolor por periodos prolongados si cree que tiene un significado, pero cuando ese significado se vuelve difuso, cuando la espera se alarga y las respuestas no llegan, el cansancio deja de ser físico y se transforma en existencial. En ese punto, muchas personas comienzan a preguntarse si algo está mal con ellas, si su fe es insuficiente, si su carácter es débil, si su corazón se ha endurecido. Sin embargo, ciertas tradiciones espirituales sugieren otra posibilidad: que no estés roto, sino cansado de cargar más de lo que te correspondía. Según algunos textos evangélicos, interpretados desde una perspectiva histórica y espiritual, incluso quienes caminaron cerca de lo sagrado experimentaron momentos de agotamiento profundo, no como señal de fracaso, sino como parte inevitable de la condición humana enfrentada al peso del propósito. Tal vez este relato no trate de corregirte, sino de comprenderte, no de exigirte más, sino de detenerse contigo, porque antes de cualquier transformación, suele existir un reconocimiento silencioso, el de aceptar que el cansancio también necesita ser escuchado. Si este tipo de reflexiones resuena contigo, y deseas acompañar este camino de exploración interior desde una mirada espiritual y contemplativa, puedes suscribirte al canal. Aquí continuamos explorando, sin prisa, las preguntas que muchos sienten, pero pocos se atreven a nombrar. Según algunas observaciones recogidas a lo largo de la historia humana, el cansancio más profundo no suele anunciarse con señales evidentes. No siempre llega acompañado de lágrimas ni de colapsos visibles. A veces se manifiesta como una calma extraña, una falta de reacción, una sensación de estar presente, sin estarlo del todo. Ciertos textos filosóficos y espirituales sugieren que este tipo de agotamiento aparece cuando una persona ha pasado demasiado tiempo siendo fuerte, cuando ha sostenido decisiones difíciles, responsabilidades ajenas y expectativas elevadas, sin concederse espacios legítimos de fragilidad, no porque no tenga fe, sino porque ha confundido la fe con la resistencia constante. Algunos estudios sobre el comportamiento humano indican que el organismo puede adaptarse al estrés prolongado, pero el alma, si se acepta este término como metáfora del centro interior, comienza a mostrar señales distintas: desmotivación silenciosa, pérdida de sentido, dificultad para experimentar gozo, incluso en aquello que antes lo producía. Según ciertas tradiciones espirituales, este cansancio no es una falla moral ni un error de carácter, es, más bien, una señal, un lenguaje interno que intenta comunicar que algo ha sido llevado demasiado lejos o durante demasiado tiempo, sin descanso verdadero. En relatos antiguos, especialmente en aquellos vinculados a la experiencia religiosa, se sugiere que el ser humano no fue concebido para sostenerlo todo solo. La idea de comunidad, de acompañamiento y de pausa aparece de forma recurrente. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas personas han interiorizado la creencia de que descansar es rendirse, y que detenerse es retroceder. Ciertos intérpretes de textos evangélicos indican que Jesús, en distintos momentos, se retiraba del ruido, de la multitud y de la demanda constante, no necesariamente porque estuviera débil, sino porque comprendía los límites humanos, incluso dentro de una misión trascendente. Estos pasajes, aunque breves, han sido leídos por algunos estudiosos como indicios de una espiritualidad que reconoce el cansancio sin condenarlo. Algunos relatos sugieren que quienes rodeaban a Jesús no siempre entendían estos momentos de retiro. Para muchos, la expectativa era la acción constante, la respuesta inmediata, el milagro continuo. Sin embargo, ciertos textos indican que el silencio y la pausa
también formaban parte del camino, aunque no siempre fueran explicados. Desde una perspectiva humana, este contraste resulta familiar. Muchas personas sienten hoy la presión de responder a todo, de estar disponibles, siempre, de no fallar. Y cuando el cansancio aparece, no se interpreta como una señal legítima, sino como una amenaza a la identidad construida. Según algunos análisis contemporáneos sobre espiritualidad y salud mental, este conflicto interno puede generar culpa. Culpa por no sentir lo que se debería sentir. Culpa por no tener la energía que otros parecen tener. Culpa por desear detenerse cuando todo alrededor exige continuar. Sin embargo, ciertas tradiciones invitan a reconsiderar esta narrativa. Sugieren que el cansancio no invalida el camino recorrido, sino que revela su intensidad. No indica que estés roto, sino que has estado sosteniendo más de lo que era justo para una sola persona. Este tipo de cansancio, según algunas lecturas espirituales, no se resuelve con distracción ni con evasión. Requiere reconocimiento, escucha, una forma distinta de presencia, porque ignorarlo no lo hace desaparecer, solo lo empuja a manifestarse de maneras más profundas y silenciosas. Tal vez, antes de preguntarte qué deberías hacer para arreglarte, la pregunta más honesta sea otra: ¿cuánto tiempo llevas sin permitirte descansar de verdad? No solo del trabajo o de las obligaciones, sino de la exigencia interna de ser siempre suficiente. Este primer reconocimiento no ofrece respuestas inmediatas, pero, según ciertas corrientes espirituales, abre un espacio, y en ese espacio, a veces, comienza algo distinto. No una solución rápida, sino una comprensión más profunda de lo que realmente está ocurriendo. Según algunas interpretaciones espirituales, uno de los conflictos más silenciosos que experimenta el ser humano creyente no es la ausencia de fe, sino la confusión entre cansancio y fracaso espiritual. Ciertos relatos sugieren que, cuando la energía interior disminuye, muchas personas concluyen que algo en ellas se ha roto, cuando tal vez lo único que ha ocurrido es un desgaste prolongado. Algunos textos reflexivos indican que la fe, entendida como confianza sostenida en medio de la incertidumbre, puede volverse pesada cuando se transforma en obligación constante, no porque su esencia sea opresiva, sino porque ha sido vivida como una exigencia continua de coherencia emocional, fortaleza ininterrumpida y respuestas inmediatas ante el dolor. Según ciertos estudios sobre espiritualidad práctica, muchas personas creyentes sienten que no tienen permiso para agotarse. Se les ha enseñado, directa o indirectamente, que dudar es peligroso, que detenerse es retroceder, y que expresar cansancio puede interpretarse como debilidad espiritual. Esta percepción, aunque no siempre explícita, termina construyendo una relación tensa con la propia interioridad. Algunos intérpretes de los evangelios sugieren que, en los relatos bíblicos, la fe nunca fue presentada como un estado emocional constante, sino como un camino atravesado por contradicciones. Existen pasajes que parecen indicar que incluso los discípulos experimentaron confusión, miedo y agotamiento, aun cuando caminaban cerca de Jesús. Estas experiencias, lejos de ser ocultadas, quedaron registradas como parte del proceso humano. Ciertas tradiciones cristianas sostienen que la fe no elimina el cansancio, sino que lo atraviesa. Sin embargo, esta idea suele perderse cuando la práctica religiosa se convierte en una lista de comportamientos que deben cumplirse, sin considerar el estado interior de la persona. En ese contexto, el cansancio deja de ser escuchado y pasa a ser combatido. Según algunos análisis contemporáneos, este combate interno puede generar una ruptura entre lo que se cree y lo que se siente. La persona continúa afirmando su fe con palabras, pero su interior comienza a desconectarse, no por rebeldía, sino por saturación. El resultado suele ser una sensación de vacío difícil de explicar. Algunos estudios psicológicos relacionados con la espiritualidad sugieren que una persona no se permite reconocer su agotamiento. Este se transforma en apatía. No se trata de una pérdida consciente de valores, sino de una defensa interna. El alma, si se acepta esta metáfora, reduce su sensibilidad para protegerse del exceso de demanda. Desde una lectura espiritual más cuidadosa, ciertos autores indican que este estado no debería interpretarse como una crisis de fe, sino como una señal de que la fe ha sido sostenida, sin descanso suficiente. La confianza, al igual que cualquier relación profunda, requiere espacios de silencio, pausa y renovación. En algunos relatos evangélicos,
Se sugiere que Jesús no siempre respondió de inmediato a las expectativas de quienes lo seguían. Existen momentos en los que sus acciones parecen desfasadas respecto a la urgencia humana. Algunos estudiosos interpretan esto como una invitación a revisar la idea de que la fe debe producir resultados constantes y visibles. Ciertos pasajes han sido leídos como indicios de que el camino espiritual incluye tiempos de espera, incomprensión y aparente inactividad. Estos momentos, aunque incómodos, parecen formar parte del proceso de maduración interior. No se presentan como castigo, sino como tránsito. Sin embargo, para quien vive el cansancio desde dentro, estas interpretaciones pueden resultar abstractas. La experiencia cotidiana es concreta: dificultad para orar, sensación de distancia, falta de entusiasmo. Según algunos testimonios recogidos en contextos pastorales y espirituales, muchas personas atraviesan este estado en silencio, convencidas de que no deberían sentirse así. Esta convicción, según ciertos enfoques, intensifica el problema, porque al cansancio se le suma la culpa, y la culpa, lejos de restaurar, profundiza el desgaste. La persona ya no solo está cansada, sino también avergonzada de estarlo. Algunos autores espirituales contemporáneos sugieren que una fe que no admite el cansancio termina volviéndose frágil, no porque carezca de verdad, sino porque no ha aprendido a dialogar con la realidad humana. En cambio, una fe que reconoce sus límites puede transformarse en un espacio de descanso, no de presión. Tal vez, según esta perspectiva, el verdadero problema no sea el cansancio en sí, sino la interpretación se hace de él. Si se le ve como una amenaza, será combatido. Si se le ve como un mensaje, podrá ser escuchado. Y escuchar, en muchos relatos espirituales, es el primer paso hacia una transformación auténtica. Este reconocimiento no implica abandonar la fe y relativizarla. Implica, más bien, humanizarla. Recordar que creer no significa dejar de ser vulnerable, y que la vulnerabilidad no invalida el camino recorrido. Al contrario, según algunas tradiciones, lo profundiza. Así, el cansancio deja de ser un enemigo y comienza a ser un indicador, no de ruptura, sino de necesidad, no de fracaso, sino de límite. Y en ese límite, según ciertos textos espirituales, suele abrirse un espacio distinto, no de exigencia, sino de encuentro. Según algunas observaciones recogidas en estudios sobre el comportamiento humano y la espiritualidad, existe un momento particular en el que las personas continúan avanzando, no porque tengan claridad, sino porque no saben cómo detenerse. En ese punto, el movimiento ya no nace del propósito, sino de la costumbre. No es convicción lo que impulsa, sino inercia. Ciertos relatos espirituales sugieren que este estado puede confundirse fácilmente con fidelidad. La persona sigue cumpliendo, sigue creyendo, sigue estando presente, pero interiormente, algo se ha ido vaciando. No hay rebeldía, no hay ruptura explícita, solo una sensación persistente de estar viviendo desde un lugar que ya no se siente propio. Algunos intérpretes contemporáneos indican que esta experiencia suele aparecer después de largos periodos de entrega, cuando alguien ha sostenido una fe activa, responsable y constante. Puede llegar a un punto en el que continuar no se siente como una elección, sino como una obligación silenciosa, y cuando la obligación sustituye al sentido, el cansancio se profundiza. Según ciertas tradiciones, este fenómeno no es nuevo. Algunos textos antiguos describen a personas que permanecían en el camino, no por claridad interior, sino por temor a lo que ocurriría si se detenían. El miedo a decepcionar, a perder identidad, a quedarse sin respuestas, puede ser más fuerte que el propio agotamiento. En los evangelios, según algunas lecturas históricas, se observa que no todos los que comenzaron a seguir a Jesús permanecieron hasta el final. Ciertos pasajes sugieren que, ante palabras difíciles o caminos exigentes, algunos optaron por retirarse, no siempre por falta de fe, sino porque lo que se les proponía confrontaba límites que no estaban preparados para atravesar. Algunos estudiosos indican que estos relatos no parecen escritos para condenar, sino para mostrar la complejidad del seguimiento. No todos los procesos interiores avanzan al mismo ritmo. No todas las personas pueden sostener la misma intensidad durante el mismo tiempo. Y reconocer esto no invalida la experiencia espiritual. Desde una perspectiva humana, seguir adelante por inercia puede ser una forma de protección. Detenerse implicaría enfrentar preguntas que han sido postergadas durante años. Preguntas
sobre el sentido real de lo que se hace, sobre la autenticidad de la propia motivación, sobre el lugar que ocupa el cansancio en la identidad personal. Según algunos enfoques psicológicos vinculados a la espiritualidad, cuando una persona no se permite cuestionar el rumbo, por miedo a las consecuencias, el cuerpo y la mente comienzan a expresar ese conflicto. Aparecen la apatía, la irritabilidad, la desconexión emocional, no como castigo, sino como lenguaje. Ciertas tradiciones espirituales sugieren que este tipo de cansancio no se resuelve con más actividad ni con mayor disciplina. Al contrario, se profundiza. Porque lo que está agotado no es la voluntad, sino el sentido. Y el sentido no se recupera por imposición, sino por reencuentro. En algunos relatos evangélicos, se observa que Jesús no siempre animaba a seguir sin pausa. Existen escenas en las que invita a detenerse, a descansar, a retirarse del ruido. Algunos intérpretes consideran que estas invitaciones no eran secundarias, sino parte esencial de su mensaje, no como estrategia, sino como comprensión profunda de la condición humana. Según ciertos textos, el descanso no era presentado como una recompensa posterior, sino como una necesidad presente, no algo que se gana por haber resistido, sino algo que se recibe para poder continuar con verdad. Esta idea contrasta con muchas narrativas contemporáneas, donde detenerse se asocia al fracaso. Algunos autores espirituales sugieren que cuando el cansancio se vuelve crónico, es porque la persona ha seguido avanzando, sin revisar desde dónde lo hace. La pregunta ya no es ¿puedo continuar?, sino ¿desde qué lugar estoy continuando? Y esta pregunta, aunque incómoda, puede abrir un espacio de honestidad profunda. Tal vez, según esta lectura, el cansancio no sea una señal de que debas abandonar el camino, sino de que necesitas reencontrarte con él desde otro lugar, no desde la presión, sino desde la verdad, no desde la exigencia, sino desde el reconocimiento de tus límites actuales. Este punto del proceso suele ser silencioso. No hay señales externas claras. Todo parece seguir igual, pero interiormente, algo pide ser escuchado. Y según algunas tradiciones espirituales, cuando esa voz interna es ignorada por demasiado tiempo, el cansancio deja de ser una advertencia y se convierte en una carga. Escuchar, entonces, no implica renunciar, implica detenerse lo suficiente como para distinguir entre lo que aún tiene sentido y lo que ha sido sostenido solo por miedo. Y esa distinción, según muchos relatos humanos y espirituales, suele marcar un antes y un después. Si este punto del camino te resulta familiar, si alguna parte de este cansancio resuena con tu propia experiencia, puedes compartirlo en los comentarios, no como una confesión pública, sino como un ejercicio de reflexión. A veces, poner en palabras lo que pesa ayuda a comprenderlo mejor. Según algunas corrientes de análisis espiritual y psicológico, existe un tipo de cansancio que no se manifiesta en el cuerpo de forma inmediata. No provoca insomnio evidente, no paraliza las rutinas, no impide que la persona cumpla con lo que se espera de ella. Es un cansancio silencioso, profundo, que se instala en un nivel más difícil de nombrar, el alma. Ciertos estudios cualitativos sobre espiritualidad indican que este agotamiento suele aparecer en personas que han aprendido a ser fuertes. Personas que, desde muy temprano, comprendieron que mostrar fragilidad no siempre era una opción segura. Con el tiempo, esa fortaleza se convierte en una segunda piel. Funciona, protege, pero también desgasta. Según algunas interpretaciones, el alma cansada no grita, se adapta, aprende a seguir funcionando, incluso cuando algo esencial ya no está siendo nutrido. La persona continúa hablando, trabajando, creyendo, sirviendo. Desde fuera, todo parece estable. Desde dentro, algo se ha ido apagando, de manera casi imperceptible. Algunos autores espirituales sugieren que este silencio interior no surge de la indiferencia, sino del exceso de responsabilidad, de expectativa, de carga emocional no expresada. Cuando la persona ha sido, durante demasiado tiempo, el sostén de otros, llega un momento en que deja de saber cómo pedir sostén para sí misma. En ciertas tradiciones religiosas, se menciona que el alma, cuando no encuentra un espacio seguro para expresarse, aprende a retraerse, no como castigo, sino como mecanismo de supervivencia. Callar se convierte en una forma de proteger lo poco que queda, y en ese silencio, el cansancio se vuelve estructural. Según algunas lecturas de los Salmos, se perciben momentos en los que el autor habla desde una fatiga profunda, no necesariamente física,
Hay palabras que sugieren desgaste interior, pérdida de vigor espiritual, sensación de abandono, y, sin embargo, ese cansancio no siempre es expuesto ante otros, permanece entre líneas. Algunos intérpretes señalan que esta dinámica se repite en experiencia humana contemporánea. Muchas personas sienten que no pueden permitirse detenerse emocionalmente, que si lo hacen, todo lo demás colapsará. Entonces el alma aprende a callar, a soportar, a postergar su propia necesidad de descanso. Desde una perspectiva psicológica, integrada con la espiritualidad, se indica que cuando el alma calla durante demasiado tiempo, el cansancio empieza a manifestarse de otras formas: pérdida de entusiasmo, dificultad para sentir alegría genuina, sensación de desconexión, incluso en espacios que antes resultaban significativos. No se trata necesariamente de tristeza abierta, es más bien una neutralidad persistente. Nada duele intensamente, pero nada llena realmente. Según algunos especialistas, este estado puede ser más peligroso que el sufrimiento explícito, porque pasa desapercibido tanto para los demás como para la propia persona. En ciertos relatos evangélicos, se observa que Jesús se acercaba especialmente a quienes parecían bien desde fuera, pero estaban desgastados por dentro. Personas cumplidoras, responsables, correctas. Algunos estudiosos sugieren que su mensaje no iba dirigido solo a los quebrados visibles, sino también a los cansados invisibles. Según estas lecturas, el descanso que se propone no es solo físico, sino existencial. Un descanso que implica dejar de sostener una imagen, una expectativa, una identidad construida exclusivamente desde la fortaleza. Un descanso que permite al alma volver a hablar, aunque sea en voz baja. Algunos autores contemporáneos indican que permitir que el alma hable nuevamente puede generar miedo, porque lo que emerge no siempre es claro. A veces surge confusión, preguntas sin respuesta, emociones postergadas durante años. Pero según estas perspectivas, ese desorden inicial no es señal de fracaso, sino de apertura. El cansancio que no se ve suele pedir algo muy específico: permiso. Permiso para no estar bien todo el tiempo. Permiso para no tener respuestas inmediatas. Permiso para reconocer límites sin sentir culpa. Y este permiso, según muchas tradiciones espirituales, no se otorga desde fuera, se concede internamente. Tal vez, desde esta mirada, el cansancio del alma no sea una señal de que algo está roto, sino de que algo verdadero está intentando emerger, algo que no pudo hacerlo antes porque no había espacio, ni tiempo, ni seguridad suficiente. Si al escuchar estas palabras reconoces alguna parte de tu propia experiencia, no es necesario apresurarse a cambiar nada. Según algunos enfoques contemplativos, el primer paso no es actuar, sino escuchar. Escuchar sin juicio, escuchar sin exigencia, escuchar lo que el cansancio ha estado intentando decir durante tanto tiempo. Porque, tal vez, el alma no está pidiendo que abandones el camino, tal vez solo está pidiendo que camines de otra manera. Según algunas tradiciones espirituales, existe una etapa del camino interior que rara vez se explica con claridad, el momento en que incluso la fe parece cansarse, no desaparecer, no romperse, sino fatigarse. Ciertos textos sugieren que esta fase no es una desviación del camino espiritual, sino una de sus formas más profundas y menos comprendidas. Algunos estudios sobre espiritualidad comparada indican que muchas personas atraviesan periodos en los que las prácticas que antes ofrecían consuelo, la oración, la lectura, el ritual, la contemplación, comienzan a sentirse vacías, no porque hayan perdido valor, sino porque el alma ya no responde de la misma manera. Según estas interpretaciones, no se trata de una crisis de fe, sino de una transformación silenciosa. En ciertos relatos bíblicos, se percibe que incluso los grandes personajes atraviesan momentos de aparente distancia interior. No siempre hay respuestas inmediatas. No siempre hay consuelo. A veces, solo hay espera. Algunos teólogos sugieren que estos silencios no indican abandono, sino un tipo de pedagogía espiritual difícil de aceptar. Desde esta perspectiva, la fe cansada no es una fe débil, es una fe que ha sido usada intensamente. Una fe que ha sostenido decisiones difíciles, pérdidas, responsabilidades prolongadas, y como cualquier fuerza que se ejerce durante demasiado tiempo sin descanso, termina pidiendo pausa. Algunos enfoques contemplativos señalan que el silencio espiritual no debe confundirse con vacío. El silencio puede ser un espacio de reconfiguración interna. Un tiempo en el que las creencias heredadas, las fórmulas repetidas y las expectativas externas se van despojando poco a poco.
dejando espacio para una relación más honesta y menos performativa con lo sagrado, según ciertas corrientes místicas. Este proceso puede resultar inquietante. La persona ya no siente lo que sentía antes. Las certezas se debilitan. Las palabras parecen insuficientes, pero algunos textos sugieren que esta incomodidad no es señal de pérdida, sino de profundidad. La fe deja de ser emoción constante para convertirse en decisión silenciosa. En algunos pasajes evangélicos se observa que Jesús no siempre ofrece respuestas inmediatas al cansancio espiritual. A veces se retira, a veces guarda silencio. Algunos intérpretes indican que estos gestos pueden entenderse como una invitación a aceptar que no todo crecimiento espiritual viene acompañado de claridad o consuelo. Desde un punto de vista psicológico, espiritual, se sugiere que muchas personas se sienten culpables cuando su fe se cansa. Creen que han fallado, que han perdido algo esencial. Sin embargo, ciertos estudios indican que esta culpa suele surgir de una comprensión simplificada de la vida espiritual, donde se espera constancia emocional en lugar de fidelidad profunda. La fe cansada, según estas miradas, no pide explicaciones complejas, pide honestidad. Pide reconocer que, incluso lo sagrado puede vivirse desde la fatiga, y que esto no invalida el camino recorrido, sino que lo humaniza. Algunas tradiciones monásticas enseñan que el silencio prolongado no es ausencia de Dios, sino una forma distinta de presencia, una presencia que no se impone, que no emociona, que no consuela de inmediato, una presencia que espera a que la persona deje de esforzarse por sentir algo y simplemente permanezca. Este permanecer, según algunos autores, es uno de los actos de fe más exigentes, porque no produce gratificación inmediata, no genera reconocimiento externo, no ofrece certezas rápidas, solo sostiene. Tal vez por eso el cansancio espiritual duele tanto, porque aparece cuando la persona ya no puede apoyarse únicamente en sensaciones, palabras o estructuras. Debe apoyarse en algo más desnudo, más esencial. Si este cansancio resuena contigo, no es necesario interpretarlo como un fracaso interior. Según ciertas lecturas, podría ser una señal de que tu fe está dejando de ser una respuesta aprendida para convertirse en una relación vivida, con todas sus complejidades. Porque, tal vez, la fe que se cansa no está muriendo, tal vez está madurando en silencio. Según algunas corrientes de espiritualidad profunda, existe un momento decisivo en el camino interior, cuando el alma comprende que descansar no significa huir. Ciertos textos sugieren que, durante mucho tiempo, muchas personas confunden el descanso con abandono, con debilidad o, incluso con traición a su propio propósito. Pero esta interpretación, según algunos autores, nace del miedo, no de la verdad. El alma cansada suele vivir en estado de defensa permanente, defensa de su rol, de su identidad, de su utilidad. Se mantiene alerta, incluso cuando ya no hay una amenaza concreta. Algunos estudios en psicología espiritual indican que este estado prolongado de vigilancia interior consume más energía que el sufrimiento abierto. Es un cansancio que no se permite pausa. Desde esta perspectiva, descansar implica algo radical: dejar de justificarse, dejar de demostrar que se es fuerte, fiel, necesario. Según ciertas tradiciones, el verdadero descanso comienza cuando el alma ya no necesita probar su valor a nadie, ni siquiera a sí misma. En algunos pasajes evangélicos, se sugiere que Jesús no llama a los rotos, sino a los cansados, no a quienes ya no pueden, sino a quienes han podido durante demasiado tiempo. Algunos intérpretes señalan que esta invitación no es una exigencia más, sino una liberación silenciosa. Ciertos textos indican que el descanso propuesto no es evasión del mundo, sino reconciliación con los propios límites. Reconocer que no todo depende de uno, que no todo debe ser sostenido con esfuerzo personal. Según estas lecturas, aceptar límites no es rendirse, es ubicarse correctamente en la vida. Desde una mirada histórica y espiritual, se observa que muchas figuras religiosas atravesaron largos periodos de retiro, silencio, aparente inactividad, no como castigo, sino como preparación. Algunos estudiosos sugieren que estos tiempos no fueron vacíos, sino profundamente formativos, momentos en los que el alma dejó de defenderse y empezó a recibir. El problema, según algunas interpretaciones contemporáneas, es que la cultura actual glorifica la resistencia constante. Se valora a quien nunca se detiene, a quien siempre responde, a quien siempre está disponible. En este contexto, descansar se percibe como una amenaza
a la identidad construida. Pero ciertos enfoques espirituales indican que el alma no fue diseñada para funcionar en modo de supervivencia permanente. Fue creada para la relación, la contemplación, el sentido. Y cuando estas dimensiones se descuidan durante demasiado tiempo, el cansancio no es una falla, sino una señal. Descansar sin huir implica permanecer presentes incluso en la fragilidad. No buscar distracciones compulsivas, no anestesiar el vacío, simplemente permitir que el alma baje la guardia. Según algunos autores, este acto requiere más valentía que seguir luchando. En este punto del camino, la pregunta ya no es qué más debo hacer, sino qué puedo dejar de sostener. Esta pregunta, según muchas tradiciones, marca un giro profundo, porque obliga a revisar qué cargas son propias y cuáles fueron asumidas por miedo, culpa o expectativa ajena. Algunos textos espirituales sugieren que cuando el alma deja de defenderse, algo esencial ocurre. Comienza a confiar, no necesariamente en respuestas claras, sino en el proceso mismo, en el hecho de que no todo necesita ser controlado para tener sentido. Si has llegado hasta aquí escuchando estas palabras, tal vez algo en ti ya sabe que no estás roto, que lo que sientes no es una falla, sino una consecuencia lógica de haber caminado intensamente durante mucho tiempo. Y si este mensaje resuena contigo, considera compartir este video con alguien que también pueda estar cargando un cansancio silencioso. A veces, compartir no es difundir contenido, sino ofrecer descanso a otro. Según algunas tradiciones espirituales, llega un momento en que el alma ya no pide soluciones, sino comprensión. No pide que todo cambie de inmediato, sino que alguien, aunque sea en silencio, reconozca su cansancio. Tal vez este sea uno de esos momentos. No estás roto por sentirte así, no estás fallando por necesitar descanso. Según muchas lecturas espirituales, el cansancio profundo no aparece al inicio del camino, sino después de haber sido fiel durante mucho tiempo. Si decides quedarte con esta reflexión, hazlo sin prisa. No intentes aplicarla como una técnica. Permite que repose en ti, que encuentre su lugar. Y si este tipo de contenido resuena contigo, te invito a acompañar este canal. Aquí, el silencio, la fe y las preguntas humanas más profundas seguirán teniendo espacio. ¿Por qué? Tal vez no necesitamos ser reparados. Tal vez solo necesitamos descansar de ser fuertes todo el tiempo.